Bueno, muchas gracias por permitirme ser moderador en esta charla, a Sonia y al grupo de la directiva de la PAOS. Hoy nuevamente nos reunimos a tener una reunión académica de la PAOS con invitados de lujo. Tenemos 3 invitados de lujo, ¿sí? En la primera charla vamos a tener una charla titulada Correlación clínica radiológica en tumores de órbita, y esta charla va a estar dada por las doctoras Isabel Hardy, disculpen si la pronunciación no es muy buena, y la doctora Manon Belair. La doctora Isabel Hardy tiene un doctorado en medicina y una especialización en oftalmología de la Universidad de Montreal, así como una subespecialización en oculoplástica en la Universidad de McGill. La doctora Hardy ha sido profesora asociada clínica en el Departamento de Oftalmología desde el 2006. Es reconocida por su experiencia en oncología órbitopalpebral, incluida la reconstrucción quirúrgica, la cirugía de párpados, así como su contribución en la investigación sobre la orbitopatía distribuida y los linfomas de anexos oculares. Desde el 2012 se ha desempeñado como jefa del Departamento de Oftalmología del Hospital Maison New de Rosemont. Mil disculpas por la pronunciación. Y también tenemos a la doctora Manon Belair, ¿se pronuncia así? Belair. ¿Verdad? La doctora es radióloga y profesora asistente en el equipo de neuroradiólogos del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal. Se formó en patología, seguida en su formación en medicina y radiología en la Universidad de Montreal entre el año 93 y el 98, así como un año adicional de beca en resonancia magnética en Montreal y en el Instituto Malin-Roth en los Estados Unidos. Es la responsable de la enseñanza en imagenología diagnóstica y participa activamente en la investigación dentro del equipo de oncología de otorrino de la universidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la charla de las doctoras, que es sobre correlación clínico-radiológica en tumores de órbita, para seguir después con el doctor Ezequiel Weiss. Bienvenidas, doctoras, muchas gracias por la participación de hoy, y el micrófono es de ustedes. Thank you very much for the presentation. Manon and I would like to thank our lovely colleague, Dr. Sonia Calejo in Montreal, and Dr. Milena Molares for the invitation to your not symposium, but webinar at the Pan American Ocular Oncology Society. So it's a pleasure for us to come together, because as we work together and often around difficult cases, so tonight we are a team and we're going to present as a team. Oh, I cannot switch the, okay, so we're going to go there. Okay, so the objective of the presentation is to understand the importance of the MRI in the identification management of the orbital tumor by knowing the advantages of the MRI, understanding the sequences, and reviewing the most common orbital tumor and their characteristic. The plan is to talk about the few imaging options for a patient with proptosis. Manon, Dr. Belair will give us a short course on radiology, and we're going to finish by clinical radiological correlation with case presentations. So as everybody knows, any tissue contained within or adjacent of the orbital cavity can be the origin of pathology or the origin of a benign or malignant tumor. But the most important thing is that the history and the clinical presentation. Lo más importante es que la historia y la presentación clínica es lo que le va a orientar a ustedes para elegir una buena investigación radiológica. Entonces, por ejemplo, este varón joven de 36 años de edad llega desde una edad muy joven con una simetría orbitaria sutil y también con hipotropia y proptosis lentamente progresivos en el ojo izquierdo. No tenía dolor, ni tampoco tenía diplopia. Entonces, la visión izquierda estaba afectada debido al pliegue coroideo que encontramos en el fondo de ojo. Y entonces preguntamos si hacemos una tomografía o una resonancia.
Entonces, aquí la historia es muy importante y considerando la aparición de los problemas desde una edad tan joven, entonces yo creo que es mejor comenzar con una tomografía, puesto que siempre solicitamos o buscamos enfermedad hereditaria y entonces aquí lo más importante que queremos ver es si es que hay una anomalía estructural y si queremos ver el hueso. Entonces veamos aquí la tomografía. Aquí tenemos una lesión que está muy bien definida y como ustedes pueden observar aquí en la tomografía, aquí tenemos contenido graso y está justo adyacente en la órbita, en la sutura cigomática anterior. Y cuando nosotros tenemos esta masa que contiene tejido graso y bien definida al lado de una sutura, entonces el diagnóstico puede ser un quiste dermoide. Entonces aquí no tendríamos que ir a una resonancia. La tomografía sería suficiente para darnos el diagnóstico con una elevada confianza. Entonces no necesitamos aquí ir por una resonancia magnética antes de la cirugía. Estos quistes están presentes en el nacimiento y crecen progresivamente con el tiempo. Entonces yo quisiera presentar entonces estos dos casos debido a tener una historia similar y una presentación similar. Y lo único que distingue la enfermedad es la edad. Entonces ambos presentan o tienen una hipotropia y proptosis progresiva en el ojo izquierdo. En los últimos meses esto es muy importante y también es importante observar que ninguno se presentó con dolor. Entonces, ambos sugirieron, como se ve, la presencia de una lesión y algo sucede aquí en la parte superior de la órbita y pedimos una tomografía. Y aquí vemos estas imágenes similares. Entonces aquí, si es que nosotros no conocemos estos casos diferentes y vemos estas lesiones, son muy similares, están aquí en los huesos, entonces vemos aquí en estas imágenes que el tumor está viniendo desde el hueso, que es agresivo porque el hueso tiene algo de destrucción y es muy difícil entonces tratar de dar un diagnóstico. Lo que podemos decir es que el tumor proviene del hueso y que aún si hagamos una resonancia en estos dos pacientes, probablemente nos ayudará en cuanto a la extensión y ver si es que se compromete la dura madre o no. Y será muy improbable que estemos en capacidad de darle un diagnóstico muy específico acerca de estos dos casos de destrucción en el hueso. Entonces, estos casos se presentaron algunos años atrás, hasta unos 20 años atrás, y fueron de frente a una biopsia después de la tomografía computarizada y encontramos un granuloma unifocal eosinofílico en el varón joven y un plasmocitoma asociado con un mieloma múltiple en el de mayor edad. Entonces es muy interesante aquí ver qué tan similares son las características clínicas y radiológicas. Entonces, la tomografía usualmente es muy sensible, pero no es muy específica. Aun cuando algunos casos no son tan específicos en la resonancia, cuando usted quiere tener más especificidad y queremos tener una mejor delineación del tumor y de la extensión, entonces vamos por una resonancia. Bueno, hablando un poquito más acerca de cómo funciona esto, cada tejido tiene sus propiedades T1 y T2 y por tanto le van a dar señales diferentes. Al utilizar las diferentes secuencias, entonces se puede corregir el contenido de la masa y localizarla en el espacio. La mayor parte de los tumores y lesiones tienen sus propias firmas de resonancias y esperamos poder mostrarles entonces estas características específicas. Las secuencias que utilizamos más a menudo son la T1, debido a que vemos grasa blanca, es hiperintensa, y todo lo que es líquido se verá negro. En T2 todo el líquido es hiperintenso. Aquí quiero señalar que cuando decimos hiperintenso o hipointenso, en la órbita nos referimos en relación con los músculos, hiperintenso en comparación con los músculos. En estas secuencias STIR, el líquido y la grasa son hipointensos y las lesiones son hiperintensas. Entonces aquí las secuencias STIR nos hacen la vida un poco más fácil cuando queremos entonces
hacer la detección de las lesiones y también recordar acá que si inyectamos para ver si la lesión se realza o no, esto usualmente es blanco y simplemente les acabo de decir que en T1 la grasa también es blanca y esta es la razón por la cual siempre utilizamos un SAT postgadolíneo. Esto significa que eliminamos la grasa y la grasa también se torna hipointensa, entonces todo el gadolíneo será hiperintenso. Tenemos acá nuevas secuencias que vienen cada vez más y más clínicamente utilizadas en una forma regular y estas son la DWI y la ADC. Me referiré a estas dos secuencias ya que ustedes van a verlas cada vez más en la práctica clínica regular. Entonces, la DWI y la ADC se utilizan ampliamente en la radiología. No son secuencias nuevas. Las utilizamos bastante para los accidentes cerebrovasculares y también las utilizamos para la caracterización de las lesiones benignas y malignas en los tumores de otorrino y también en muchas otras áreas en el organismo, pero no se les utilizó tanto en la órbita y les explicaré por qué. La DWY significa imágenes difusas y ponderadas. Hemos estado usando por bastante tiempo, pero no teníamos las secuencias específicas no EPI. Para la órbita teníamos que utilizar las secuencias no EPI, entonces las cuales son secuencias especiales y estas nos ayudan entonces a evitar todos los artefactos que las formas regulares tienen con el aire alrededor de la órbita y era bastante difícil tener muy buenas imágenes antes de tener las no EPI. Entonces ahora cuando utilizamos esta DWI, entonces estamos usando las no EPI. Esto para el resto de la presentación nos vamos a especificar así. Ahora ADC significa coeficiente de difusión aparente. Entonces ADC es muy importante debido a que es la secuencia más valiosa para ayudarnos a distinguir entre las lesiones benignas y malignas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien, entonces, lo que hace el DWI y el ADC, lo que hacen es tratar de calcular el desplazamiento de las moléculas de agua al interior de los tejidos. Para poder hacer esto, la secuencia DWI, hacemos entonces 3 de esas con valores de B que son diferentes. Estos valores de B son el grado de difusión que nosotros vamos a modificar con la gradiente, y la gradiente es lo que nosotros aplicamos en diferentes campos magnéticos. Cuando tenemos diferentes secuencias, entonces nosotros matemáticamente sustraemos una de la otra y esto nos va a dar entonces la velocidad de las moléculas del borde al interior del tejido. Entonces, esta velocidad de estas moléculas que nosotros estamos tratando de capturar acá, y una vez que hemos hecho esto, nos va a dar un mapa de ADC. Entonces, es un valor del coeficiente de difusión. ¿Y por cómo funciona? El agua libre va a tener un alto coeficiente de difusión y usualmente encontramos esto en los procesos benignos. Si tenemos un alto contenido celular, entonces vamos a tener un ADC bajo y vamos a encontrar ADC bajo y este contenido elevado en los tumores malignos. Y es así como utilizamos estas secuencias para ayudarnos a distinguir si se trata de una lesión benigna o maligna. Entonces, tanto mayor relación entre estas y el citoplasma, entonces el valor será el ADC. Aquí tenemos, o les estoy mostrando, este es un cerebro, un accidente cerebrovascular, y es aquí donde comienza todo y es fácil de entender. Si nosotros podemos observar acá, tenemos una señal intensa en TWI, es hiperintensa, y aquí nos muestra que tenemos una restricción de la difusión. En el ADC es lo opuesto, y este es el vendedor el que nos ha indicado cuál va a ser hiperintenso en DWI y en ADC cuando hay restricción, un bajo coeficiente en las imágenes, entonces nos va a mostrar esta imagen oscura. Nos va a mostrar esta parte oscura tal como se ve acá. Entonces, oscuro, ADC, poca probabilidad de que sea maligno. Si es alto, en ADC tiene un alto coeficiente, tal como sucede con el agua. Este es el ventrículo, entonces hay bastante agua libre. Alto, esto es benigno.
Entonces ustedes van a ver literatura que está apareciendo acerca de la sensibilidad y especificidad del uso del ADC en los tumores orbitarios. Aquí es hecho por Matt, esto fue el 2017 y ustedes pueden observar que todo que sea mayor que la unidad, mayor de 1, y que tenga un coeficiente elevado, entonces será benigno, y todo lo que sea menor de 1, entonces corresponderá a tumores malignos. Y quiero señalar, no sé si ustedes lo pueden ver, pero si ustedes pueden observar esto, en el caso del linfoma, tiene uno de los ADCs mínimos, y si nosotros vemos aquí en el lado opuesto, todos los ADC, los números elevados de ADC van a mostrar correspondiendo a lesiones benignas. La única excepción es el meningioma, puesto que es un tumor de células pequeñas y vamos a encontrar un ADC que sea cercano a la unidad. Entonces, todo lo que sea mayor de 1 usualmente es benigno, y tanto más bajo se tenga, tanto más malignidad que se puede encontrar aquí en estos tumores. Aquí tenemos un linfoma. Ustedes pueden ver aquí para mostrarles algunos ejemplos. Vemos que tenemos infiltración por el linfoma alrededor del nervio óptico. Y aquí miramos el ADC. Es muy oscuro en este lado, mostrando entonces que tiene este ADC bajo, más probablemente maligno. Lo mismo acá en la glándula lacrimal. Este es un linfoma de la glándula lacrimal. Y nuevamente tenemos acá este ADC bajo, podemos ver acá en el DWI. Lo único que se puede observar es la glándula lacrimal, todo lo demás está oscuro, entonces esa es una restricción de la difusión. La resonancia también tiene ventajas en la detección y la caracterización, a la cual es la extensión en el seguimiento de estas lesiones. Aquí podemos observar que tenemos una lesión muy pequeña, aquí con estas flechas amarillas, y podemos ver que se trata de un meningioma pequeño que sería muy difícil de ver si es que solamente tuviéramos la tomografía. Entonces es muy bueno, necesitamos ver para ver estas lesiones pequeñas. Es una herramienta muy potente cuando queremos ver la extensión. Aquí tomamos un caso de aspergilosis, este es grande. Podemos ver que la grasa está comprometida, pero si vamos aquí de vuelta hacia esta parte basal, entonces vemos que todo el tejido blando está comprometido, y aún más los dos nervios de B2 y B1, y que también están involucrados con esta enfermedad. Entonces aquí podemos seguir y tener la extensión correcta. Con estos carcinomas quísticos del adenoides, entonces tenemos esta resonancia para ver si es que en la presentación hay diseminación perineural, ya que puede tener este tipo de lesiones. Entonces la resonancia es mucho más potente que la tomografía para verlos. Aquí el paciente tiene esta lesión en la glándula lacrimal y podemos verlo. No hay aquí diseminación perineural en 2018 cuando fue diagnosticado, pero desafortunadamente en el seguimiento, el 2020 podemos ver que hubo una diseminación perineural a lo largo de B3 hacia el seno cavernoso, aquí en el lado izquierdo. Entonces aquí nuevamente probablemente es la mejor herramienta para hacer el seguimiento. Entonces, aún después que el paciente o el paciente fue una exenteración extensa, entonces aquí para diagnosticar un tumor orbitario antes de cualquier intervención, lo más importante es tener una buena evaluación clínica y un examen detallado. Y estas dos herramientas nos van a ayudar a los radiólogos para tener una buena resonancia magnética y tener buenas secuencias. En radiología nos gusta utilizar un abordaje sistemático, y por cierto, si damos o si tenemos el máximo de información de la parte clínica, vamos a hacer el mejor estudio. Entonces, la localización de la lesión es uno de los puntos o criterios más importantes para nosotros, y también miramos la forma del tumor, el contenido, la invasión, que justo va hacia las otras estructuras y las empuja, o sea, hay destrucción.
Entonces, la densidad, ponemos esto porque quiero recordarles que estos focos pequeños de calcificación no pueden verse en la resonancia. Entonces, si nosotros miramos estas calcificaciones pequeñas en los tumores, hay que irla con la tomografía. La resonancia tiene muchas secuencias a las cuales ya nos hemos referido. Y otra cosa que puede ser muy importante es el patrón de realce del tumor, que puede ayudarnos a distinguir entonces y dar un valor discriminativo y ayudarnos con el diagnóstico. Entonces, aquí en la radiología, la idea es separar aquí las lesiones extraconales y conales e intraconales. Entonces, lo importante es ver en esta tabla que una vez que hemos puesto la lesión en el compartimiento apropiado, el diagnóstico diferencial se acorta bastante. Entonces, lo único que puede estar en todas partes es el linfoma, o si no, lo que ponemos acá en rosado, podemos encontrarlo en más de un compartimento. Entonces, aquí podemos colocar la lesión aquí en el lugar apropiado y esto nos hace la vida más fácil. Entonces, comencemos aquí con estas correlaciones, con esta presentación de casos. Este es el primer caso, un varón de 28 años de edad que llega con una simetría orbitaria progresiva, con un desplazamiento hacia abajo del ojo izquierdo. Esto es en los últimos 6 a 12 meses, el tiempo es muy importante acá, y esto empeora en los últimos 2 a 3 meses. Parece que algo está creciendo aquí en la órbita, tiene dolor o malestar leve, y diplopia. Esto se presenta en las noches cuando el paciente está cansado. Él ha sido tratado exitosamente por una leucemia aguda 10 años atrás. Entonces se pide una resonancia. Y en esta resonancia ustedes pueden ver, no vamos a ir aquí a todas las características debido a que no tenemos todo el tiempo. Entonces les voy a dar toda la información que yo encuentro que es crítica y que nos da la firma para este tumor. Entonces aquí tenemos un tumor. Nuevamente la localización es importante, es extraconal, es bien circunscrito y podemos ver que en esta lesión tenemos todas estas pequeños focos oscuros, los llamamos flovoide, y aquí lo importante, o flovoide, entonces es que este tumor es muy blanco, entonces se realza con gadolinio y parece un foco de luz, y este es una suerte de firma o indicador para este tumor, y si encontramos este vacío en el flujo extraconal y que se realza como un foco de luz. Entonces, cuando tenemos estas características en conjunto, vamos a pensar en un tumor solitario fibroso. Si no vemos esto, también podemos entonces considerar una prueba de perfusión dinámica y vamos a ver entonces que se trata de una lesión que se realza fuertemente, pero que luego se eliminará rápidamente. Entonces, por encima, en estos tumores fibrosos solitarios tienen células fusiformes, pueden comportarse como tumores benignos o malignos sin importar el análisis patológico, y esta es la razón por la cual nuestra meta es la excisión completa. Entonces, sobre la base de un artículo del 2020, el riesgo de recurrencia es 28%, lo cual realmente es muy importante, y también este tumor puede ir a una degeneración maligna. Entonces, esta es la razón por la cual queremos seguir a estos pacientes, aun cuando pensamos que hayamos hecho una excisión completa, hay que seguirlos durante los siguientes 5 años con una resonancia anual. Entonces, el segundo caso, no tenemos la imagen acá, pero es algo parecido, proptosis progresiva e hipotropia en el ojo derecho. Esto en es una mujer de 48 años y esto ha ocurrido en los últimos 3 años. Entonces aquí el tiempo es muy importante. Ella ha tenido una tosis mínima de los párpados, no hay dolor, visión normal. Y esta es otra lesión muy interesante para nosotros como radiólogos y podemos ver acá otra vez que está muy bien circunscrita. Lo importante acá es que vemos aquí la hiperintensidad en T2, mostrando que esta lesión tiene bastantes componentes quísticos. El otro característica muy importante acá, que nos da la respuesta acá, es en la vista sagitales, que esta lesión sigue el trayecto de B1 y no destruye nada, simplemente está empujando. Entonces tenemos aquí
esta lesión bien circunscrita, tenemos componentes quísticos y sigue por completo el trayecto del nervio. Por tanto, entonces diríamos que es un schwannoma con bastante confianza. Entonces, los schwannomas son tumores con proliferación de las células de Schwann. Son tumores encapsulados por el perineuro. Son raros al interior de la órbita. Tienen un comportamiento de progresión lenta y, como la doctora dijo, provienen de los nervios sensoriales, sea el 5.1 o el 5.2. Queremos una resonancia dentro de la cirugía porque queremos entonces comparar el tumor y hacer el diagnóstico diferencial con el SFT, con el tumor fibroso. La localización en T2 es muy específica y nos da entonces las herramientas para abordar este tumor desde el punto de vista quirúrgico. Entonces el tumor está bien encapsulado, es un tumor no invasivo y usualmente podemos disecarlo a partir del nervio original. Entonces el manejo del schwannoma, si es pequeño, podemos seguir el tumor en un año, año y medio, dependiendo del crecimiento. Tiene muy poco o no riesgo de recurrencia después de la excisión completa. Y lo que me gusta es hacer una resonancia a un año después de la operación para asegurarnos de que hemos retirado todo el tumor. Entonces, vayamos al tercer caso. Es una mujer de 38 años de edad que está aparentemente saludable. Ella llega con proptosis significativa en el ojo derecho, esto en los últimos 2 a 3 meses. No tiene dolor ni inflamación y tiene diplopia al mirar hacia la derecha. Entonces encontramos un exoftalmo de 7 milímetros con un examen oftalmológico normal. Entonces aquí tenemos un caso más complicado porque tiene manifestaciones menos específicas, aunque no era tan específico en la tomografía. En la resonancia podemos mostrar que solamente está localizado en el músculo y que está desplazando entonces el nervio y las otras estructuras y que no hay invasión de ninguna parte. En T2 nos da esta señal promedio de que es isointensa con el músculo y se realza en una forma homogénea a lo largo de toda la lesión. Entonces, si bien no está tan específica, no hay gran cosa de lesiones en el nervio que usted puede encontrar. Y también aquí habría sido muy interesante, no lo tenemos al momento, pero si hubiéramos visto aquí toda esta intensidad y estamos yendo hacia algo más maligno justo acá, y los dos primeros diagnósticos son linfoma y la metástasis, pero aquí pensamos que se trata más de una metástasis aquí. Entonces, revisamos la situación de esta dama desafortunada, un adenocarcinoma muy agresivo y no encontramos el tumor primario. Y la paciente falleció unos 6 meses más tarde con este adenocarcinoma diseminado. Y el último caso aquí, muy interesante, varón de 39 años que presenta con hiperopia progresiva en los últimos 2 años. Esto en el ojo derecho no era corregible en los últimos 6 meses y finalmente tuvo una proptosis lentamente progresiva sin dolor ni diplopia. Entonces el paciente en el lado derecho estaba afectado porque encontramos edema del nervio óptico y estos pliegues coroideos. Entonces, esta es una lesión que nos gusta en radiología, ya que pensamos que teníamos el diagnóstico, la localización de esta lesión. Aquí es intraconal. Entonces, aquí podemos ver en la resonancia en T2, vemos esta línea con esta línea hipotensa gruesa, es esta variación química y no está alrededor del tumor, está en un lado del tumor. El otro característica muy importante acá es que puede verse aquí este realce de la lesión que se llama un realce en parches, parece popcorn. Y cuando tenemos esta variación química de una lesión intraconal y que tenemos este realce en parches, este es una suerte de indicador de un hemangioma cavernoso. Entonces, este tumor es el tumor benigno más común de la órbita. Es una lesión encapsulada
con espacios cavernosos grandes y el manejo es excisión quirúrgica. Entonces, esto depende si es que hay compromiso de la función o proptosis significativa o crecimiento y podemos seguir al paciente, tener un abordaje conservador si la lesión es pequeña y podemos entonces hacer seguimiento al paciente anualmente. Entonces, este es un ejemplo de este mangioma cavernoso que ha crecido a lo largo de los años entre 2014 y 2019. Entonces, no podemos terminar la presentación sin referirnos a las imágenes en la enfermedad ocular tiroidea. Nosotros sabemos que este es un trastorno autoinmune de la órbita asociado con enfermedad tiroidea. Es la causa más común de proptosis unilateral o bilateral. Es la razón por la cual es tan importante referirnos a ella y se presenta con hinchazón y agrandamiento de los músculos extraoculares y con aumento de la grasa. Típicamente, la enfermedad es bilateral, puede ser simétrica o asimétrica, involucra múltiples músculos extraoculares. Y la actividad de la enfermedad es muy importante. Esto tiene que ver con el tratamiento. Está basado con el puntaje de actividad clínica y la tomografía, como ustedes ven acá, usualmente es suficiente para establecer el diagnóstico de esta enfermedad ocular tiroidea. Entonces, la tomografía y la historia del paciente, pero la resonancia va a detectar y cuantificar la actividad de la enfermedad, en este caso la inflamación, ya que nos va a ayudar a decidir entonces acerca del uso de agente inmunosupresor que se va a dar al paciente. Esta es una imagen ponderada en T2, entonces ustedes pueden ver aquí los músculos superior e inferior, que hay una hinchazón, están crecidos y hay una hiperintensidad en estos músculos. Y ustedes pueden ver que los dos se realzan fuertemente en comparación con el resto de los músculos. Entonces, estas dos características de las lesiones hiperintensas y este realce del músculo, entonces son dos rasgos que señalan que hay inflamación y que la actividad es muy fuerte en este músculo. Y probablemente se ha dicho en la Facultad de Medicina que los músculos más frecuentemente comprometidos son el recto inferior y el recto medio, pero en mi práctica y en mi experiencia nosotros vemos bastante del recto superior que está afectado en esta enfermedad. Y yo también debo agregar que muy a menudo, no siempre lo mencionamos, pero en esta enfermedad podemos ver que hay bastante inflamación y se puede observar entonces que hay aquí tensión por la grasa y que hay contenido graso en los músculos y esta grasa no siempre está ligada con la malignidad. Entonces, esta enfermedad tiroidea ocular no siempre es típica y el compromiso orbitario unilateral ocurre en un 6 a 10%, entonces no es tan raro y la preocupación es pasarse por alto un linfoma en una presentación atípica de esta enfermedad ocular tiroidea con compromiso de un solo músculo, anticuerpos negativos o sin historia de enfermedad tiroidea. La DWI y la ADC pueden ayudarnos y proporcionar información funcional cualitativa y cuantitativa. El ADC será alto en la enfermedad tiroidea ocular o en el NSOE y el ADC, como dijimos antes, será siempre bajo en los linfomas. Entonces, con el uso de la difusión, la secuencia de difusión, se puede evitar hacer una biopsia en estos casos en particular. Entonces, no olvidar que el linfoma, como dijimos, es la malignidad orbitaria más frecuente. Y como ustedes pueden ver, tenemos un ADC bajo, es oscuro. ADC oscuro, baja malignidad. Esta es la introducción para el último caso. Es la señora G, que es una mujer de 46 años. Ella en su historia ha tenido enfermedad de hipertiroidismo. Entre el 2004 y el 2009 se encontró un cáncer tiroideo en el 2009. Entonces ella fue a una tiroidectomía total. En la historia, en el examen, ella presenta el 2020, el año pasado, con una proptosis izquierda lateral con diplopia significativa e inflamación, eso en la órbita izquierda. La TCI y todos los otros anticuerpos fueron negativos en cuanto a la ayuda para el diagnóstico de esta enfermedad y ella también tuvo
compromiso unilateral del complejo elevador. Entonces, con músculos normales en la derecha, entonces no respondió a esteroides intravenosos. Y la pregunta que surge acá es si esto realmente es enfermedad ocular tiroidea. Entonces, llamamos al colega y pedimos entonces un estudio de difusión en esta paciente. Entonces, aquí lo que hicimos era señalar que podemos hacer estudios de difusión en coronal y axial y podemos ver entonces que el músculo estaba hinchado, era un músculo bastante grande en comparación con el resto y que se realzaba fuertemente también, pero si nosotros miramos aquí en el DWI, no es hiperintenso, vemos el mapa ADC, es hiperintenso, entonces esto significa que tenemos un ADC elevado y lo que hacemos cuando queremos asegurarnos es que nosotros vamos y calculamos y aquí tenemos 1.35 de ADC, que significa que es muy alto. Entonces yo tenía bastante confianza que esto no sea un tumor maligno, sino que es algo más inflamatorio. Entonces lo que tenemos que ver es, los radiólogos nos pidieron hacer el cálculo, entonces nos tomamos el tiempo y hacer el cálculo del ADC toma algo de tiempo y dedicación, por cierto, para esta enfermedad orbitaria. Entonces, en conclusión, entonces, todo el mundo está de acuerdo en que la proptosis requiere estudios por imágenes, la tomografía es útil para iniciar el diagnóstico, pero la resonancia es el estudio por imágenes de elección para los tumores orbitarios y la mayor parte de los tumores tienen su propia firma en la resonancia. La difusión puede ayudar a distinguir entre las lesiones benignas y malignas, especialmente cuando solo tenemos un compromiso de un solo músculo al interior de la órbita. Entonces, estas secuencias nos ayudarán en el futuro y esta es la razón por la cual el trabajo del equipo es fundamental cuando se trata de la enfermedad orbitaria y los tumores orbitarios. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Isabel y doctora Manon. Realmente la charla estuvo brillante. He aprendido mucho hoy día con esta charla yo. Estamos muy agradecidos. Doy la bienvenida al doctor Daniel Bail, que ya se pudo incorporar durante toda la charla con nosotros. Él está de comoderador con nosotros. Así que más al final de la charla vamos a discutir un poquito, recibir las preguntas de los asistentes y poder compartirlo, ¿sí? Pienso, Daniel, tu micrófono está apagado. ¿Te parece si continuamos con la charla del doctor Ezequiel y al final hacemos las preguntas de los participantes? Siguientes participantes que tenemos a la doctora Velar, al doctor Weiss, así que para que hagan su presentación y después contigo haremos los comentarios necesarios, si te parece bien, amigo Solón. Perfecto, perfecto. ¿Quién mejor que discutir los casos contigo, Daniel, que tienes tanta experiencia por tu experiencia en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, profesor de tantos oculoplásticos en la Argentina? Va a ser bastante interesante participar contigo en esta sesión. Bueno, a continuación voy a presentar al doctor Ezequiel Weiss. Él es oftalmólogo con maestría en métodos de investigación cuantitativa en salud pública de la Escuela de Harvard en Estados Unidos y una especialización en oftalmología en la Universidad de Alberta, Canadá, así como fellowship en oculoplástica, órbita y oncología ocular en Canadá y Holanda. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Alberta, profesor clínico asociado de la Universidad de Calgary, del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales. Líder médico provincial del programa de braquiterapia ocular en Alberta. Así que vamos a dar pase a la charla del doctor Weiss, que va a estar relacionada al carcinoma adenoide-quístico de la órbita. Bienvenido, doctor Weiss. Es un gusto tenerlo con nosotros y los micrófonos son suyos para que dé su disertación. Hello, should I start? Yes, please. Thank you for what I believe was a very kind introduction.
I understood it, and for the amazing invitation. That was a wonderful talk. So hopefully mine will be even partially in the same caliber. I'll be talking about lacrimal gland epithelial tumors, focusing on adenoid cystic carcinoma. This is a photograph of Lake Louise and just Carcinoma. Este es un paisaje de una hora al oeste de Calgary y espero que ustedes en algún momento vengan y nos visiten aquí en Canadá y quizás yo también pueda ir a Lima cuando se presente la oportunidad de probar ceviche, que hasta ahora no lo conozco, ¿no? Pero quisiera probarlo. No tengo intereses financieros que declarar. En términos de la charla me referiré acerca de las bases de las masas de las glándulas lacrimales, tumores epiteliales y más específicamente el carcinoma cístico adenoideo, la ley lacrimal del 50%, un poco acerca de la presentación de estos tumores y luego centrarme específicamente en los tumores epiteliales pleomórficos y malignos de la órbita. Un poco de antecedentes aquí, las tres categorías más comunes de las masas en la glándula lacrimal o de los tumores que vemos son los tumores linfoproliferativos que van desde la hiperplasia reactiva benigna hasta los linfomas, los tumores epitelioides que nos centraremos ahora en las infiltraciones comunes, incluyendo las específicas y no específicas, inflamatorias, trastornos inflamatorios, mejor dicho. Cuando me centro en las masas de la glándula lacrimal, me gusta dividirlas en dos categorías sobre la base de la presentación clínica para ayudar a orientar mi proceso de pensamiento y abordaje y dividirlas en inflamatorias y no inflamatorias. Y si se aplica esto a los tumores, a las situaciones comunes de infiltración, entonces podemos ver que eso nos ayuda con el diagnóstico diferencial en términos de abordarlas. Y es importante subrayar que algunas de estas, las que están subrayadas aquí, hay una superposición, pueden presentarse como inflamatorias y no inflamatorias en la parte clínica. Y las neoplasias que nos vamos a centrar ahora, entonces casi todas se presentan como no inflamatorias cuando se trata de la glándula lacrimal. Las formas raras y notables, la distinción es el linfoma de células B difuso u otros linfomas de alto grado que pueden presentarse con estos componentes inflamatorios. Entonces, ahora pasamos a lo que llamamos la ley lacrimal del 50%. Simplemente darnos cuenta que aquí estamos. Y entonces acá, estos linfomas de la órbita, el 50% se presenta en la glándula lacrimal, en estas fosas. Los tumores epiteliales, 50% serán benignos y como resultado, 50% serán malignos. De los benignos, la vasta mayoría serán adenomas pleomórficos y de los malignos estos se dividen nuevamente en este 50% que serán carcinomas adenoideos quísticos y 50% van a caer en lo que se llama la categoría de otros, a los cuales nos referiremos más adelante. Una mención de las masas inflamatorias de la glándula lacrimal, el 50% pueden corresponder a malignidades identificables también como enfermedad autoinmune, lo cual es importante en el abordaje. Entonces, miramos aquí y vamos hacia los tumores epiteliales debido a que el 50% son malignos o enfermedad identificable. Y mi abordaje es esta biopsia incisional en todos estos casos. Ahora pasamos a esta siguiente área de estos tumores de la glándula lacrimal. Entonces, presentación clínica aquí. Entonces, el adenoma pleomórfico es un tumor benigno mixto. Ese es el tumor epitelial más común de las glándulas lacrimales. Típicamente es de crecimiento lento, no invade típicamente los nervios en las órbitas, entonces no causa comúnmente dolor o parestesias. A menudo es palpable y firme. Se presenta en la cuarta o quinta década y tiene una ligera predilección por los varones. En la tomografía computarizada a menudo vemos una masa redondeada o oval, bien circunscrita, y tal como se ha descrito, empuja antes que jala y se toma la tomografía como primer paso aquí en Canadá. Entonces es importancia del compromiso óseo. A menudo vemos la remodelación ósea antes que invasión ósea, sugiriendo entonces la cronicidad del crecimiento lento de la lesión. En la histología, a menudo de proliferación de células epiteliales benignas,
y el estroma tiene células fusiformes, ocasionalmente cartílago, mucinosas y degeneración ósea, dando este término de tumor benigno mixto. Este tumor no tiene una cápsula verdadera, pero tiene una pseudocápsula, la cual comprime el tejido orbitario adyacente y es importante tener esto en mente durante la excisión o el retiro de estas lesiones. El carcinoma expleomórfico está un poco en medio de las lesiones benignas y malignas, en donde tenemos históricamente un adenoma pleomórfico con un área focal de transformación maligna. Más comúnmente tenemos un adenoma pleomórfico mixto de larga data, el cual es incompletamente extirpado o que no ha sido diagnosticado, y que a menudo en estas situaciones la presentación clínica es bastante clara con los pacientes que tienen estos adenomas pleomórficos y que han sido parcialmente extirpados o extirpados en el pasado y se presentan como lesiones de crecimiento rápido, o el paciente tiene una masa sólida de progresión lenta en la glándula lacrimales, luego crece rápidamente. En esta situación, los pacientes sobre los hallazgos clínicos, uno se preocupa de la transformación maligna en un carcinoma o un adenoma pleomórfico. El carcinoma cístico adenoide, centrándonos en el tema de ahora, esto es típicamente de crecimiento rápido. La mayor parte de los pacientes tienen una historia de menos de un año. Es muy raro en una publicación, en mi experiencia, no lo he visto aún, que tengan una duración o progresión de síntomas mayor de un año. El dolor es muy común debido a la invasión perineural y la invasión ósea y la destrucción del tejido. Y hay parestesias o adormecimiento que son comunes en la invasión perineural. El compromiso de grupos de edad cuarta y quinta década, y a menudo hay trastornos de motilidad y potencialmente invasión del nervio. La tomografía a menudo muestra estas lesiones que empujan y que, a diferencia del adenoma pleomórfico, es muy común ver erosión ósea. Y vamos a señalarlo acá. No sé si se puede ver. Entonces, este es un área de erosión ósea. Y aquí tenemos el hueso en esta ventana ósea. Aquí no hay este moldeo, sino más bien invasión. Histológicamente, la evaluación histológica, los libros de oftalmología a menudo describen estos patrones histológicos que los residentes de los suelos tienen que conocer, incluyendo el cribiforme, el más común, el basaloide, que está asociado con un pobre pronóstico. El cribiforme es una pregunta típica de examen, entonces, y que tiene aspecto de que el patrón basaloide tiene una sobrevida global de 20%, y si no está allí, este es un aspecto muy crítico en términos de discutir el futuro de los pacientes. Entonces, esta es una tabla que encuentro de gran ayuda, que armamos tiempo atrás en términos de diferenciar el carcinoma cístico adenoide, el benigno mixto o el adenoma pleomórfico y la infiltración linfoidea. Solamente subrayar aquí algunas de las características clave que siempre parecen aparecer en este tipo de situaciones. El carcinoma cístico adenoide toma semanas a meses de presentación clínica. A menudo la descripción es de dolor vago, a veces adormecimiento, entumecimiento en el área supraorbitaria. En contraste, la infiltración linfoidea a menudo tiene una historia de linfoma previamente diagnosticado y tiende a ser de mayor edad. Finalmente, en la tomografía podemos ver entonces en el adenoide quístico, vemos esta infiltración transcomún o esta erosión ósea, mientras que en la forma benigna mixta pleomórfica vemos estas lesiones bien circunscritas, agrandamiento de glándulas lacrimales y sugerencias de remodelación ósea, y el aspecto final en los linfomas típicamente conforman estos pliegues alrededor del ojo, empujándolo y diferenciándolo hacia esta parte redondeada. Entonces aquí tenemos este abordaje. Es importante saber para el adenoma pleomórfico, históricamente la tasa de recurrencia de las lesiones es excesivamente alta, más de 30% en las series modernas, es bastante baja. Y la razón para esto
es que nuestras técnicas quirúrgicas han mejorado nuestro entendimiento de la importancia de no romper la cápsula, y la literatura china ha sido particularmente bello, de que el abordaje en China durante mucho tiempo era hacer estas excisiones en piezas de estos adenomas pleomórficas, y tienen tasas muy altas de recurrencia, hasta de 50%. Entonces, sobre la base de ello, nosotros abordamos esto con una biopsia excisional para tratar de mantener una pseudocápsula intacta, y esta es evidencia de nivel 3 que sugiere que este es el camino a seguir. En algunos centros se hace una aspiración con agua fina antes de la biopsia excisional. Otros centros hacen una biopsia incisional abierta con intento por cortar este tracto de excisión cuando ingresamos. Este es un segundo paso. En otros centros hay sección congelada intraoperatoria antes de la excisión de toda la glándula lacrimal. Y mi abordaje, dividimos estos pacientes pleomórficos en los más probables, y si tengo confianza que es un adenoma pleomórfico, entonces sigo con una biopsia excisional de la glándula lacrimal con un margen graso pequeño alrededor. Utilizo una orbitotomía y una orbitotomía superior para ayudar en la visualización y reducir el riesgo de ruptura de la pseudocápsula, especialmente en las lesiones más grandes. Cuando no confío mucho en el diagnóstico, hago una aspiración con aguja fina en la primera visita con el paciente en la clínica, y si termina siendo pleomórfico, entonces procedemos con una biopsia excisional, y si no es concluyente, planeamos una biopsia excisional y luego hacemos una sección congelada al inicio del caso para confirmar que se trata de un adenoma pleomórfico. Para los que le preocupan estos abordajes, hasta ahora no ha habido un solo caso que se haya reportado de recurrencia utilizando la biopsia en aspiración de aguja fina. Entonces yo creo que es una técnica muy segura que puede ayudar en la toma de decisiones en estos casos. ¿Cómo abordar las lesiones malignas? Entonces, como la cirugía y los tratamientos adyuvantes son tan agresivos, entonces hacer una biopsia por incisión como primera etapa puede ser una opción. Y el tratamiento en sí, una vez que confirmamos el diagnóstico, es bastante controversial. Las opciones quirúrgicas incluyen la preservación del globo, excisión de la glándula lacrimal con márgenes amplios o exenteración con o sin excisión del hueso adyacente, la radioterapia adyuvante y la quimioterapia, tanto intravenosa como neoadyuvante e intraarterial, son sujetos de controversia y son bien descritas en la literatura, pero hay mínimos estudios comparativos y veremos esto más adelante. Ahora, el algoritmo comúnmente descrito en los artículos de revisión es muy similar a lo que nosotros hacemos. Estos tumores epiteliales malignos, glándulas lacrimales, son pequeños, hay preservación del globo con el tumor y solo la exenteración, si las áreas de compromiso impiden esta cirugía que preserve el globo ocular y utiliza el retiro del hueso con evidencia radiológica quirúrgica de invasión ósea. Tengo varios casos en donde la tomografía y la resonancia en el preoperatorio no hubo ninguna sugerencia de invasión ósea, y para el momento de desprender el tumor del hueso había superficie regular suficiente de invasión. En todos estos casos, cuando se envió el hueso, aparecieron tumores y había un bajo umbral para la excisión ósea. En estos casos hacemos la radioterapia. Aquí en todos los casos, después de la excisión, en algunos centros lo utilizamos solamente si es que hay invasión perineural. Recomiendo el tratamiento del lecho tumoral igual que la base del cráneo en esta distribución. La quimioterapia en algunos centros se utiliza en los de alto riesgo de metástasis, o si no, vamos a abordajes más detallados más adelante. Y hemos visto consistentemente es que la sobrevida está relacionada con el tamaño del tumor y la sobrevida está relacionada con el subtipo de los tumores en términos de la evolución patológica que he mencionado previamente. El problema con la literatura que utilizamos para tomar decisiones es que hay distorsión por las indicaciones, y vamos a ir un poco más en detalle en esto. Entonces, tanto más grandes, más invasivos y agresivos los tumores con la histología, la presentación son más agresivos.
Entonces vamos a tener que usar radioterapia o también quimioterapia y por tanto la comparación de los pacientes que tienen cirugía más agresiva, radioterapia o quimioterapia, contra los que no reciben estos tratamientos más agresivos. Entonces, es un poco injusto porque estamos comparando el grupo agresivo contra el no agresivo y tratar de llegar a conclusiones. Entonces, sin un estudio comparativo real es difícil entonces tomar buenas decisiones sobre la base de evidencia en cuanto al abordaje de estos pacientes. ¿Y cuáles son los abordajes quirúrgicos comunes? Como he mencionado antes, cirugía radical, esto quiere decir exenteración y esto claramente reduce la tasa de recurrencias locales y esto está claramente señalado en la literatura. La técnica quirúrgica no parece mejorar los resultados de la sobrevida asumiendo una excisión completa. Entonces la exenteración radical no ha mostrado, no ha mejorado la sobrevida. En la mayor parte de los estudios, la radioterapia ha demostrado ser beneficiosa para el control local y 3 estudios se utiliza, por ejemplo, la radioterapia en estos pacientes después de la excisión. Mencionaré aquí la mejor investigación y más controversial también, el tratamiento del carcinoma quístico adenoide, el grupo de David Seaman en Bascom Palmer en Florida, quien comenzó a utilizar la quimioterapia intraarterial a principios de los 2000 como tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, seguido por una exenteración agresiva, seguido por radioterapia y luego seguido por quimioterapia intravenosa. Su artículo inicial mostró una mejora dramática en la sobrevida de 83% de aquellos que recibieron el tratamiento agresivo contra 43% de los que tuvieron tratamiento histórico en términos de la cirugía convencional en su centro. Y el problema con el estudio es que hay bastante información faltante en el grupo de control original. Solo 44% de los controles históricos pudieron ser analizados y no se pudo controlar el tamaño de los tumores, pero las fortalezas es que fue un estudio realmente comparativo en la misma institución y que tuvo un protocolo muy estandarizado para los pacientes nuevos. El estudio de seguimiento que apareció en el año 2016 mostró hallazgos similares de los 8 pacientes que tenían arteria lacrimal intacta y que fueron a la quimio intraarterial y que completaron todo su quimioterapia por la vía intravenosa en el postoperatorio. El 100% estaban con vida a 10 años y de estos que tenían problemas en la arteria lacrimal o con el tratamiento fueron 11 pacientes, el 50% sobrevivieron a 10 años. En comparación con los pacientes de tratamiento convencional con solo cirugía, con la sobrevida fue solo 14% a 10 años. Entonces se describe la toxicidad como limitada y manejable. Tuve 3 pacientes con quimioterapia intraarterial y todos sufrieron efectos colaterales significativos por la quimioterapia intravenosa después del tratamiento y 2 pudieron completar el curso y no tuvieron impacto a largo plazo y 1 no completó. Todos están yendo bien con mi experiencia limitada de 3 casos, por cierto. Entonces, ¿cuál es mi abordaje para estos pacientes con un probable tumor maligno o una biopsia incisional? Preserva aquí la arteria lacrimal si está patente en el momento de la presentación, si la lesión es pequeña, sin un apex significativo o con invasión de músculos extraoculares o global, le hago o les envío para una quimioterapia intraarterial sobre la base de la carótida externa e interna, lo cual nos permite preservar el globo ocular. Luego hacemos la cirugía que preserva el globo ocular y luego la radioterapia que también preserva el globo ocular y la mayor parte de los pacientes tratamos de completar la dosis de la quimio intravenosa sobre la base del protocolo de Bascom Palmer. Los síntomas principales en estos pacientes son tosis, que es difícil de tratar, y ojo seco, que también es difícil de tratar en este clima seco aquí en Alberta. Si la lesión está avanzada, en mi experiencia con estos pacientes, estos no tienen un riego arterial adecuado, la quimioterapia intraarterial
y procede la exenteración, excisión ósea y la reconstrucción a pliegues libres a fin de permitir la radioterapia con haces externos. La mayor parte de todos los pacientes no he ido por quimioterapia después de discutir esto largamente con los pacientes acerca de los pros y contras. Iba en algunos de los casos. Entonces aquí tenemos un varón de 42 años con una historia de 4 meses de proptosis, parestesias y dolor en esta distribución y sin inflamación. No tengo el estudio óseo, pero en el estudio coronal aquí se sugiere invasión ósea. El diagnóstico más probable en el postoperatorio es un tumor maligno epitelial. Se procede con la biopsia que confirma este es un carcinoma quístico adenoide. Procedemos con la quimio intraarterial, se preserva el globo, se hace radioterapia en el lecho tumoral y en la base del cráneo el paciente está con vida y tiene como 7 u 8 años de tratamiento. Aquí tenemos a un paciente de varón de 63 años con historia de 1 mes de inflamación, dolor y proptosis. Y como era una lesión inflamatoria en la glándula lacrimal, le hacemos una biopsia y resultó ser un proceso inflamatorio inespecífico y le demos un curso de esteroides de 6 semanas, se resuelven los síntomas. En contraste, aquí tenemos un varón de 51 años y aquí pide disculpas por el paciente, tiene una masa progresivamente creciente, sin parestesia, sin dolor. Pensamos que el diagnóstico más probable era un adenoma pleomórfico y confié en no ir directamente a la biopsia excisional que confirmó el diagnóstico. Para ahorrar tiempo, este es otro caso, este es un linfoma, no había inflamación, proptosis progresiva, paciente de mayor edad y la tomografía nos muestra esta lesión en pliegues, no empujaba el globo, pero crecía alrededor del mismo. Este es un varón de 55 años con una historia de 4 meses de dolor y proptosis. Hicimos la biopsia incisional que mostró este carcinoma adenoquístico con compromiso intracraneal. Esta persona no es candidato para quimioterapia intraarterial debido a la distribución arterial del área de la invasión. Entonces hicimos una exenteración radical, incluyendo la resección en la parte anterior de la base del cráneo y reconstrucción inmediata seguida por radioterapia. No desarrolló recurrencias locales, pero 6 meses después del diagnóstico tenía múltiples nódulos pulmonares y falleció 6 meses más tarde. Otro ejemplo, esta es una paciente, una mujer de 44 años con una historia de 3 meses, parestesias y proptosis. Hicimos una biopsia con aguja en la clínica que confirmó el carcinoma quístico adenoide. Hicimos quimioterapia intraarterial en este momento, no pudimos hacer en Alberta y la envié a Florida para que se complete esto por el equipo de Bascom Palmer. Luego retornó para la exenteración y radioterapia. Y ahora, 15 años más tarde, la paciente está con vida en buenas condiciones, hago las cosas diferentes y ahora busco la cirugía que preserve el globo ocular. Una mención muy rápida de la patología de los tumores de glándulas lacrimales. Publicamos un artículo en 2009 al respecto que subraya que si utilizamos aquí la clasificación histórica de los tumores de glándula lacrimal, se nos pasan por alto muchos diagnósticos relevantes que nos ayudan en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, desde entonces, siempre me aseguro que cada uno de mis tumores epiteliales de glándulas lacrimales sea también evaluado por un patólogo que sea experto en oncología de cabeza y cuello y que tenga mucha experiencia con estos tumores para ver en el máximo detalle que se requiere y que sea de ayuda para la atención de los pacientes. Y este es el final de mi charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Excelente charla. Muy didáctica, muy completa y con puntos muy novedosos. Daniel, ¿algún comentario de parte tuya, por favor? Tú que tienes tanta experiencia en órbita. And we can speak in Spanish quietly, not in English. Puedes hablar en castellano tranquilo, que el doctor González está haciendo traducción simultánea.
Bueno, thank you very much. La presentación del doctor Weiss fue muy bonita, y más que bonita, porque son tumores, no son nada bonitos. Fue una explicación muy abundante, digamos, de los problemas que tenemos. Cuando uno ha pasado muchos años de tratar con tumores malignos de la glándula lagrimal, especialmente los adenoquísticos, como él lo ha dicho perfectamente y todas las características que tienen, durante hace 20 años atrás se hacían solamente exenteraciones y cuando había compromiso endocraneal se hacía una neurocirugía. Las respuestas de la exenteración eran pobres, eran muy pobres y realmente a una gran resección de una gran exenteración no le apetecía demasiado, digamos. Hace muchos años aprendí por Vita Ismaeli que ella hacía resecciones locales con radioterapias muy focalizadas, lo que acá es muy difícil de hacer. Bueno, digo acá en el sur de Latinoamérica. También he escuchado el trabajo de, el grandioso oculoplástico de Miami, que creó la inyección quimioterápica intraarterial. Bueno, también es muy difícil para nosotros para hacerlos por problemas económicos, como podemos hablar de todos los o de la gran mayoría de los inmunomoduladores. Pero la presentación me ha parecido muy completa, todo lo que tenemos a mano para pocas cosas, digamos. Los pacientes que sobreviven a adenocarcinoma de la glándula lagrimal lamentablemente son pocos. Solón, tu palabra. Sí, bueno, el doctor Ezequiel nos ha presentado un tratamiento bastante adecuado desde el punto de vista en una realidad en la cual tienes los elementos para poder ofrecer a los pacientes. Muy diferente la realidad aquí en Sudamérica, tal como tú lo has mencionado, en la cual nosotros no tenemos disponibilidad de estos protocolos de o tratamientos de quimioterapia intraarterial para estos casos, y muchas veces tenemos que hacer resecciones, exenteraciones, más tratamientos complementarios de radioterapia, en algunos casos quimioterapia, pero no podemos ofrecer más a nuestros pacientes, lamentablemente. Pero ya sabemos de que hay tratamientos más avanzados que podrían dar una mayor sobrevida a estos pacientes. Sebastián Guerrero nos hace una pregunta a las doctoras y él pregunta si es que radiológicamente podemos diferenciar enfermedad, orbitopatía distiroidea de enfermedad inflamatoria no específica o pseudotumor inflamatorio. ¿Podemos radiológicamente diferenciar si este proceso inflamatorio es de una u otra entidad? Yo. Puedes hacer una biopsia a una lesión inflamatoria o le puedes hacer una biopsia a una lesión que te parezca Graves. El Graves tiene muchas características muy propias clínicas, como toma la mayoría de los músculos, como produce retracciones, fuera de que todos sabemos que hay hipertiroidismo, hipotiroidismo o eutiroidismo. Ahora, las variedades de las inflamaciones orbitarias no Graves son enormes, son enormes. Hay gran cantidades y muchas tienen problemas sistémicos. Podemos hablar de todas las enfermedades reumatoides, podemos hablar del Rosais-Dorfman, podemos hablar del Kawasaki, del Wegener, de cantidades de enfermedades
enormes y es muy difícil, es prácticamente imposible diagnosticarlo, y Ilse Momberts ha hecho trabajos muy interesantes sobre eso, donde ella dice, a menos que el tumor esté en el vértice de la órbita y sea grave llegar allí, siempre hay que hacer biopsia. La biopsia da elementos intralesionales de la órbita y muchos de esos pseudotumores no idiopáticos, llamémoslo así, tienen problemas sistémicos, pulmones, hígado, problemas reumatoideos de todo tipo. Doctora Hardy, doctora Belay, ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista radiológico? Can you hear the simultaneous translation into English of the questions? Are you able? No, you are not, huh? Okay, so the question. I understand you. Perfect. So the question was if you were able to distinguish radiologically thyroid eye disease from other non-inflammatory causes. No, you can't, just on base of the image, they're both going to give you. Le darían las mismas características en la resonancia porque son inflamatorias, entonces no puedo distinguir la enfermedad tiroidea ocular y las otras. No se puede, a menos que se tenga una historia, pero solamente sobre la base de las imágenes no se puede hacer esa distinción. Palpebral que parecía un tumor palpebral, pero el resultado anatomopatológico fue una reacción inflamatoria. Cuando lo mandamos a la anatomopatología nos dijeron que era una facomatosis. La facomatosis se había comido, no sé si lo digo bien, Solón, pero se había comido el trígono del efenoides. Nunca vi un pseudotumor inflamatorio o una inflamación idiopática orbitaria que haya tenido tanto compromiso de erosión ósea. O sea que las variaciones de los compromisos que producen las lesiones idiopáticas orbitarias son inmensas. Por algo y son muy similares muchas veces a los linfomas, especialmente a los linfomas B no Hodgkin. Por eso, cuando antiguamente, antes de llamarlos pseudotumores, los llamaban pseudolinfomas. Solón. Para la doctora Hardy y Belay, la doctora Yamila Müller de Argentina pregunta si los índices que han referido ustedes siempre hay que solicitarlos. Solón, una pregunta solamente. Can you please, presenters, can you turn on the translation? You have this option just in the box. No, I don't think they are. Okay, no, we didn't. Yes. Okay, now we have it. We just have it now. Yeah. So. Ahora sí me escuchan. Let's repeat. But, okay. La doctora Müller de Buenos Aires pregunta si estos índices de los cuales ustedes han hablado siempre hay que solicitarlos o de alguna manera uno tiene que interpretarlos o requerimos la información diagnóstica del radiólogo. Yo creo, Solón, que necesitamos la opinión del radiólogo, pero lo que da la verdad del asunto me parece que es la biopsia. Siempre, a menos que esté en el vértice, hay que hacer una biopsia frente a una lesión pseudotumoral. Doctoras. Yeah, so we talk about the biopsy or not. So
acerca de biopsia o no. Entonces esto depende. Si nosotros hacemos bastantes biopsias de músculo, pero a menudo es mucho más fácil en estos músculos laterales cuando involucra el músculo superior con una, esto depende de la historia y de las otras presentaciones que pueda tener el paciente. Entonces nosotros sabemos que el recto superior, la biopsia puede acompañarse por muchas complicaciones, entonces esperamos la decisión con el paciente para hacer o no la biopsia y nosotros nos basamos en el diagnóstico de la inflamación del músculo recto superior. Entonces, por cierto, la patología, como, al igual que la biopsia, nos va a dar el resultado, pero como sabemos, hemos hecho muchas biopsias musculares para estas enfermedades, pacientes con músculo lateral y la patología es decepcionante porque es reportada como inflamación no específica del músculo y esta es la razón por la cual tenemos que hablar con los pacientes. Entonces, cuando no estamos seguros si la idea es seguir a los pacientes, entonces si no hay ningún otro factor discriminativo como diferenciales clínicos, tuve un paciente con esto, con Chester. Entonces, ustedes tengan cierto el diagnóstico final es con la biopsia, pero cuando queremos comenzar con la parte clínica radiológica, entonces podemos esperar algunos meses acerca de esta evaluación patológica. La presentación de sus dermoides profundos. Yo he visto dermoides profundos, pero no dermoides que se meten dentro del cráneo. Impresionante, un dermoide que ha hecho un trabajo lento, pero impresionante. Me ha parecido un caso sumamente interesante por ser un dermoide, que es una patología que hay que tratar normalmente y que uno, si ve un compromiso óseo, pensaría más en un granuloma eosinófilo, como usted también lo ha dicho tan bien. So can you answer that? Can you hear the translation? Is it possible to hear the translation or not? Well, we hear it. Creo que la pregunta es acerca de los índices que explicaron en la resonancia, si es algo que tiene que solicitarse, especialmente es algo que se pueda calcular después, y si usted puede estimar esto sobre la base solamente de ver las imágenes. Bueno, usted puede estimarlos. Si nosotros miramos solamente las imágenes, entonces ustedes estarán en capacidad de determinar si son altos o bajos. Pero si usted va a basar su diagnóstico de tumor maligno o benigno, entonces hay más confianza si es que usted hace el cálculo. El cálculo puede hacerse después de adquirir las imágenes. Si usted ha hecho con DIW, puede calcularlo en cualquier momento, pero usted debe tener o debe haber hecho la adquisición en el momento que el paciente llega, ya que es una adquisición que se distingue entre T1 y T2. Entonces, con el TWI es una secuencia que se hace por sí sola. Y si usted ha trabajado con estas secuencias, puede hacer todos los cálculos posteriormente. No tiene que usted que hacerlos en el momento que el paciente está allí con usted. Entonces, es una herramienta que se utiliza. Nada es 100% y la biopsia siempre va a dar la última palabra, pero a veces usted no está tan seguro de hacer una biopsia o a veces usted no quiere que el paciente esté en la lista de espera porque todas estas imágenes están allí apuntando hacia algo maligno. Entonces, es una característica adicional que usted puede considerar y ayudar entonces así a procesar la investigación para los pacientes.
Hablaré en inglés. Para mí hubo imágenes impresionantes de esta erosión del quiste dermoide en el techo de la órbita. Nunca lo había visto. He visto muchas dermoides profundos, pero no con todas estas erosiones del techo de la órbita. Entonces, si veo esto, yo creo que, o si yo veo esto, yo siempre pienso en un granuloma eosinofílico o en sarcoidosis, no Langerhans. Fue un caso muy hermoso. Gracias. Pero fue una enfermedad de muy larga data y esta es la razón por la cual era muy grande, pero fue muy interesante retirarla. Entonces no veíamos el cerebro en la cirugía, entonces de todo modo fue bien. Doctor Ezequiel, nos iba a comentar algo usted. Simplemente quería subrayar, la doctora Hardy mencionó temas muy específicos y reiterar lo que ella dijo. La tasa de difusión la encuentro de más ayuda en estos casos que son tan difíciles, que son los compromisos musculares atípicos. Entonces, con este agrandamiento muscular que nos responde y aquí en el grupo del músculo recto, en el ápice de la órbita, en estas situaciones podido evitar la biopsia y tratar más consistente de buscar por un tratamiento inmunosupresor por más prolongado cuando estaba seguro que no era linfoma, y cuando más probablemente era un linfoma, tenía más cuidado con la morbilidad de la biopsia, ya que no hay otro lugar donde se pueda hacer la biopsia en estas situaciones tan únicas. Es todo un reto. Y lo que las doctoras nos han mostrado ahora es de gran ayuda, y yo quiero, en estos últimos años hemos estado trabajando así, y si se escribe en el diagnóstico diferencial, el neuroradiólogo está interesado, entonces automáticamente lo hacen, pero hay que hacer un triaje y hay que solicitar este tipo de estudios. A mí particularmente me parece muy interesante porque a veces nos topamos con pacientes que tienen tumores, a veces de tamaño pequeño o mediano, que se encuentran muy atrás en la órbita y con una muy buena agudeza visual, en donde una biopsia podría ocasionar alguna complicación como sección de músculo, lesión de nervio óptico, hematomas y compromiso visual, ¿no es cierto? Entonces, en estas circunstancias, ya los años a uno le han enseñado que tiene que ser más cauto y confiar en estas tecnologías de ayuda diagnóstica para poder tener un panorama más completo y tal vez, como dice el doctor Ezequiel, no ir directamente a la biopsia, sino tal vez plantear un tratamiento primario sin biopsia previa. Poniendo el tumor dentro del esfenoides y eventualmente biopsiándolo. Pero es cierto, cuando uno llega al vértice orbitario es siempre peligroso para la calidad de la visión y secundariamente para la motilidad. Gracias, Daniel. Doctor Ezequiel, se habla de la transformación maligna de los adenomas pleomórficos. Y el doctor Mario Buitrago, de Lima, Perú, mi compañero aquí en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, pregunta: ¿qué experiencia tienen ustedes en su experiencia de esta transformación de adenoma pleomórfico a carcinoma? Bueno, yo no he visto muchos casos, pero en el año 88 estuve con John Wright, que fue uno de los primeros orbitólogos que se dedicaban solamente a patología orbitaria, y él siempre
siempre me decía, digamos, que había que hacer una biopsia a todas las lesiones sospechosas de pseudotumores. Por ejemplo, hay pseudotumores hoy que mucha gente todavía, por lo menos en mi país, las trata con corticoides. El corticoides anda 6 meses, la patología vuelve a aparecer a los 6 meses y entonces él me decía, ¿por qué no le hizo una biopsia 6 meses antes y usted ya sabía que era un linfoma? Bueno, eso también ha pasado con los adenocarcinomas. Él decía, a las lesiones de la glándula lagrimal, aunque no tengan y si son adenomas, ni lo biopsien ni lo puncen. Después hay unos trabajos interesantes de Dinesh Selva de Australia, donde ha hecho punciones de lesiones de tumores de glándula lagrimal, mostrando distintas partes. Pero bueno, algunas veces uno también se encuentra con una lesión de la glándula lagrimal, como dijo muy bien Ezequiel Weiss, donde uno ve una lesión que no tiene erosión ósea, que es difusa, que podría ser un linfoma o podría ser un pseudotumor, y resultó que es un adenocarcinoma de la glándula lagrimal. Entonces, todas las patologías de la glándula lagrimal son complejas. Y otra cosa que digo es que para el que hace patología orbitaria, lo peor que le puede pasar es que tenga un tumor maligno de la glándula lagrimal. El tumor maligno de la glándula lagrimal, lamentablemente, antes que dar metástasis, vuelve a su lugar y recidiva, y lo tenemos que tratar nosotros, con una exenteración, con lo que se pueda. Pero yo creo que no es un tumor que da una metástasis en el hígado, como los melanomas o como tantos tumores, pero son tumores difíciles de diagnosticar, y a mí me ha pasado, por ejemplo, de ver alguna malignización de una biopsia, y también me ha pasado de recidivas, de 5 recidivas posteriores a un adenoma que recidivaron siempre como adenomas. Sorry, I will just want to interrupt. It's 7:30. We're running a little bit out of time. So I wanted to address the last question to Dr. Weiss about his experience in adenomorphic adenomas, malignant transformation in adenomorphic pleomorphic Adenoma pleomórfico. Mi experiencia de transformación maligna. Solamente he trabajado 16 años y no lo suficiente en términos de la historia natural. Entonces, he visto 2 casos que fueron extirpados 25 o 30 años atrás, y uno de ellos retornó como adenoma pleomórfico sin transformación maligna, y el otro tuvo componentes de benigno maligno. Entonces fue un carcinoma exadenoma pleomórfico, pero fue invasivo y muy difícil de extirpar. Solamente he visto 2 y debido a la naturaleza de crecimiento lento, entonces quizás tengamos que verlo retornar posteriormente. Y doctora, su experiencia en la transformación maligna de los adenomas pleomórficos. En primer lugar, deseo felicitar a Ezequiel por su charla, y tengo la misma experiencia. Entonces estoy impresionado por los casos que ustedes manejan. Entonces el adenoma quístico, entonces hemos visto 3 casos en toda mi carrera. Entonces tenemos aquí este tipo de manejo, y antes de la transformación maligna no lo hemos visto. Estos pacientes
Los vemos una vez al año en los últimos 5 o 6 años y se les hace seguimiento. No sé si la respuesta ha sido la más apropiada, pero y yo puedo decir que en la sección de otorrino hablamos acerca de un 10% que tienen transformación maligna y por lo menos en otorrino yo diría que si nosotros los seguimos algunos, pero son difíciles de operar. Y entonces durante un año quizás veo 1 o 2 adenomas pleomórficos, pero nunca he visto 1 en la glándula lacrimal. Y con este tipo de transformaciones. Bien, muchas gracias. Vamos a cerrar la reunión. Entonces, estamos tarde. Les agradezco, doctor Weiss, doctora Hardy, doctor Lara, ha sido excelentes presentaciones, aprendimos bastante. Entonces, les agradezco mucho por unirse a nosotros en este webinar. Muchas gracias, Solón. Gracias, Daniel, por haber coordinado esta reunión. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Sonia. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos.